Tarde le pasa. Es carbono. Carbonida. Carbonida para hacer una cementación. Para poner Es lo mismo que son los es carbonida. uso una pinza para esto como la radiación más o menos, ¿no? Distancia, blindaje y tiempo. Como quien dice para comenzar. ¿Me explico por qué? Se entiende bastante. Porque si no hay que interpolar. El color habla por sí solo. Sí, lo veo. Las placas esas que hay son para... Son refractarias. Exacto. Entonces, ¿cuánto decimos que vamos a hacer? 40 minutos. Acá mi amigo. 40 minutos me puse. ¿Sí? Esto después va al laboratorio al lado el jueves. Cuando suene él, quiere decir que ya está listo el material. En los tormentos te pone un monito. Ahora, que ya tenemos eso adentro del horno, vamos, acompáñenme que les voy a mostrar. Un armario lleno de esos cositas de todos los animales. Este es el equipo para hacer muestras metalográficas. O sea, si me traen un material para estudiar, que necesito saber qué tipo de material es o analizar la microestructura, uso todo este equipo. Y si me traen un material chiquitito como este, entonces necesito saber qué material es, pero también necesito que me saques otra muestra para hacer un análisis químico, también necesito otra muestra, entonces tengo que administrar el material cortándolo. Para eso uso esta cortadora metalográfica. Si se fijan, tiene un disco parecido al de una moladora, de las mismas medidas. Acá tiene una cuba con un aceite emulsionable. Y los controles de la máquina son encendido y control de revoluciones. Cuando bajo esto, por gravedad incide contra el disco en movimiento y se va cortando. Este peso, si lo pongo más hacia el extremo, voy a tener más avance de corte. Sí. ¿Por qué no lo corto con una moladora? Porque es muy poco preciso, te hace mucha Peligroso, ¿no? material. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Me lo va a calentar. Lo va a calentar. Lo va a calentar, claro. Entonces, ¿qué pasa con la microestructura? Claro. ¿Va a ser la misma del material que me trajeron al que voy a ver al microscopio? No. Entonces el corte tiene que ser controlado. La moladora trabaja 11.000 revoluciones por minuto. Esta máquina puede trabajar hasta 400 revoluciones. Mucho menos. ¿Sí? ¿Tiene un refrigerante y cosas? Tiene un refrigerante acá, una cuba, como les dije, Está bien. con aceite emulsionable, que es refrigerante para el corte. Está bien. ¿Bien? Entonces tengo el disco que es muy fino, 5 décimas de espesor, diamantado, es muy caro el disco ese. Trabajo a bajas revoluciones, tengo refrigerante y tengo un micrómetro para controlar el espesor de corte a la centésima de milímetro. Bien, vamos a encenderlo para ver cómo funciona. Y lo dejo caer el material para que corte. Eso es lo que hace. Tiene un fin de carrera que cuando termina de cortar y cae, para automáticamente el disco por seguridad. No tiene más complicación que eso la maquinita. Es muy sencilla. Tiene un variador de velocidad y mucho más que eso. Entonces, así va haciendo el corte, yo les voy a mostrar. La pesco de... Hay que pescar la pieza. Si la cámara me acompaña, tengo avanzado un corte. Les muestro cómo queda. Fíjense la calidad que me ofrece superficial el corte de esa máquina y los espesores que puedo cortar. ¿Sí? Muy finito, muy controlado. Y con muy buena terminación superficial. ¿Esto lo puedo parar para que podamos escuchar mejor? ¿Sí? Espectacular. ¿Alguien más quiere ver?
Si alguno... A ver. Pues ya he visto. Sí, pero yo miré con la cámara. Y es diferente. Bien. Ahora, ¿qué hago? Tengo ese material, esa pequeña porción de material, y yo necesito llevarlo al microscopio. Para ver la microestructura de esto, ¿qué debo hacer? ¿Alguien sabe? Hay que atacarlo con un reactivo. Y para poder ver la microestructura, si yo voy al microscopio con esto, voy a ver un montón de líneas de corte. Y lo que necesito es un campo claro, liso, para poder ver. Entonces tendría que venir a la pulidora metalográfica, que es esta que está acá, donde puedo poner un disco con un paño para pulir, ya hacer el último pulido. ¿El pulido es el electrolítico o el químico? No, este es mecánico. Ah, ok. ¿Estos ya están pulidos? No, eso está cortado. ¿Sí? ¿Giran estos? Ahora les muestro cómo gira. Puedo poner un disco con un paño tipo billar, donde lo puedo mezclar con algún abrasivo como alúmina en suspensión o pasta de diamante para que quede pulido espejo. Ok. Pero antes de eso tengo que hacer un desbaste. Entonces lo paso por una secuencia de papel de lija. Nosotros acá usamos 120, 220, 500 y 1000. Donde 1000 es el más finito en la granulometría. Bien, acá tengo puesto un disco con un papel de lija y la máquina me permite poner refrigerante o no. ¿Para qué refrigeraría el pulido? Para que la Para que no fricción se no le aumente la caliente temperatura. Exacto. Claro. Puedo controlar las revoluciones por minuto del disco, de la bandeja, y después encendido y apagado. Ahí enciende, gira, y yo qué tengo que hacer? Poner la muestra contra el papel y lijarlo. No hay forma de ponerle soporte, es a mano que se pone la muestra. Buena la pregunta. Este cabezal que está acá es un cabezal automático con discos intercambiables. Me permite alojar hasta 6 muestras y sale un pistoncito por cada una con una presión que yo puedo programar acá. Entonces, y un temporizador. Yo puedo dejar lijando y ponerme a hacer otra cosa. Eso es un gran beneficio. ¿Qué pasa? En los cabezales estos ha fallado las microválvulas esas neumáticas que tiene y todavía no puedo conseguir repuestos. Entonces no me permite hacer la presión y trabajarlo en forma automática. Así que tengo que hacerlo a mano. Ahora, este es bastante gruesito, pero hay otros disquitos que si yo tengo que poner esto en la máquina, inevitablemente una uña se sacrifica, una yema, ¿sí? Sobre todo con los papeles gruesos. ¿Cuánto tiempo, profe, se deja? ¿Cuánto tiempo se deja? Es experimental el lijado. Yo tengo que ir poniéndolo en una posición, girándolo e ir viendo cuando el primer papel borró las líneas de corte, cambio de papel para que ese papel borre las líneas del papel anterior. Entonces, ¿por qué digo que es experimental? Porque si yo después en los papeles más finos voy al microscopio y veo líneas gruesas, me puedo volver al papel anterior y borrarlas. ¿Bien? Ahora, se hace difícil sujetar esto acá, que se me escapa, que me rayo el dedo. Entonces, ¿cómo puedo hacer y no tengo el cabezal? Teniendo algo que sujete. ¿Alguna herramienta a Acá, mano? el cabezal, yo tengo una para que tiene formas irregulares, puedo poner la muestra acá y con el tornillo lo sujeto. Igual esto es muy chiquito para eso. ¿Sí? Mire cómo queda. No hay chance. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a incluir en algún vehículo, digamos, que me permita a mí manejarlo. O en esta medida estándar, o en esta medida estándar, o lo puedo sujetar con la mano. Si la cámara me acompaña, tengo una inclusión avanzada, ¿sí? De algo parecido, fíjense. El diámetro es parecido, parece del mismo eje. Está un poco oxidado, sepan disculpar, pero... Entonces, así queda incluido en un material polímero, en ese caso, baquelita, y lo hago por medio de sinterización, presión y temperatura. Acá estaba colaborando en la investigación de una odontóloga que está haciendo un doctorado y tenemos que seccionar dientes porque está haciendo un estudio de materiales en
especificaciones. Entonces, bueno, lo incluí ahí al diente para que lo pueda ver mejor el micro. Bueno, ya mismo vamos a hacer una inclusión, si les parece. Para eso vamos a usar la incluidora metalográfica. Todo tiene nombre y apellido acá, el apellido es metalográfico. La familia metalográfica. Claro, acá, esta como les dije, trabaja con presión y temperatura, sería sinterización. Lo que me va a permitir a mí es que ese material que parece chocolino, ¿sí?, quede con la forma compacta de la pastilla esa. Entonces, vamos a poner el espécimen en el centro del pistón. No vamos a usar un micrómetro para saber si está en el medio o no. Ahí está bien. Entonces, tiene una válvula de alivio de presión que manda el pistón hacia abajo. Vamos a mandar la muestra hacia abajo. Chao. Y ahora vamos a poner la baquelita. No se diluye, se pone, con calor se derrite. ¿Sí? A ver. Y ese es el molde de forma alrededor para tener. Acá el cabezal tiene una resistencia que me ofrece 180 grados y la presión es la que va a hacer alguno de ustedes en forma voluntaria. Yo. Yo le pongo la tapa. Esto tiene doble traba, vamos a levantar bastante presión. Cierro la válvula de alivio y allá tengo que ver, permiso, porque tiene también un sistema de refrigeración para enfriar la muestra. Está cerrado. Bien, entonces encendemos la máquina y me empieza a entregar calor, y lo que tengo que hacer yo es darle presión, una presión constante. ¿Cómo hacemos para calentarlo sin alterar la estructura de la muestra con el calor? Porque es subcrítico, es 180, Claro, 180 grados. Es muy bajo la temperatura. O sea, afecta a la baquelita, pero no al acero. ¿Bien? Entonces prendo y empiezo entre 20 y 30 kilonewton. Tengo que mantener constante. Preferentemente 30 kilonewton. ¿Cómo voy a llegar a 30 kilonewton? La palanca. No se asusten, que es fácil. Bueno, la persona que va a estar encargada de eso son 15 minutos, tenemos que controlar desde ahora. 15 minutos, son y 30. Tenemos otro mono. 30 cuando esté bajando demasiado, vuelvo a apretar. A 30, mantenerlo en 30. Ah, en 30. Al principio que se empieza a compactar, empieza a generarse espacio y empieza a bajar la presión. Entonces por eso tenemos que mantenerla. A partir del minuto 8 se empieza a estabilizar, ya no queda mucho para comprimir, y lo demás es cocción. Y 45, alguien que me controle, tenemos que parar ese proceso y enfriarlo, otros 15 minutos. Si todo sale bien, vamos a tener una pastilla como la que anda dando vueltas. Si no, puede salir un poco deforme. ¿Qué me ofrece eso? Dos caras plano paralelas. Entonces, si yo después lo lijo y lo pulo en condiciones controladas, cuando vaya al microscopio y haga un barrido, no se me va a salir el foco en el recorrido, porque van a ser dos caras planas paralelas. A no ser que esté en el microscopio de platina invertida, que solo necesito un plano, porque es el mismo plano de estudio el que está contra el objetivo, ¿sí? Bien, está costando un poquito el trabajo, pero de eso se trata. Acá teníamos que trabajar. Entonces, voy a buscar una pastillita de estas. Entonces ahora sí les muestro cómo podría pulir. Pero necesito que se corrompa. Mirá. Entonces ahora puedo variar la velocidad, poner líquido refrigerante, encender el plato y con mis dedos puedo hacer presión. Sí, hay una resistencia, el material quiere salir volando, pero lo puedo contener bastante fácil. Si lo dejo en la misma posición, pueden empezar a aparecer errores de pulido. Uno se llama cola de cometa, ¿sí? Que es cuando se empiezan a desprender la parte de la líquido.
claro, y como va siempre en el mismo sentido, me deja como una colita de un cometa, ¿sí? Una raya curva. Después pueden haber inclusiones de abrasivo en el material, falsa porosidad, todo ese tipo de errores de pulido. Entonces lo voy girando el material para evitar todo eso. ¿Bien? En definitiva se hace un trabajo bastante fácil, teniendo en cuenta que tengo el disco giratorio, el líquido refrigerante. Bien, puede probar cualquiera, miren cómo va cambiando. Cuando hay que hacerlo a mano, estáticamente, Federico les puede decir que... Allá en el laboratorio no tenemos nuestro equipo. Se quedó en 30 y no se mueve. La lija, Excelente. agua, y a darle a mano, y a lo mejor lo que acá haces en ¿cuánto? 40 minutos, una hora. Sí. Nosotros a lo mejor nos pasamos toda una tarde. Por eso cuando viene algo de metalografía, lo mandamos a... Así que bueno, pueden probar, si quieren alguno. Es muy sencillo e intuitivo el control de la máquina. Si ven que se les escapa el material, lo sueltan y apretan el botón rojo. No pasa nada. Las revoluciones no son tantas como para que salga y empiece a romper vidrio. No va a pasar eso. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, Una vez, No, sí. de material negro con la pieza, tipo no hay una. ¿Cómo sé que estoy puliendo la pieza de metal y no lo negro? Es que pulís todo, pero No, porque te queda todo el ras. ¿Viste cómo puse la muestra en el pistón? la muestra Bueno, pero sí. ¿Sí? Y bueno, pero está bueno la Bueno, pregunta, me da a pie ver. para lo siguiente. ¿Para qué me sirve a mí, aparte de sujetarlo con la mano, qué sé yo, la inclusión? ¿Qué cuido en la muestra? Los bordes del material. Los bordes del material. Si yo lo pulo sin material de vehículo, digamos, puedo empezar a redondear los bordes. Y si estoy analizando un material que tiene un nitrurado, ¿cuánto puede tener de espesor un nitrurado? Un En la tratamiento? superficie. Pero décimas de milímetro a lo mejor tiene de capa. Y si yo el borde lo dejo redondeado, nunca voy a poder hacer foco y no voy a poder analizar esa superficie endurecida. Profe, Sí, está aumentando la presión sin que yo la toque. ¿Normal? no sé. Hay cámaras acá, así que... Se le apalanca para arriba. Seguro que lo que dices, no pasa nada. Se va a aumentar un poquito, pero no afecta. ¿Bien? Una duda, profe. Sí. Si al pulir la propia resina que se va a terminar desprendiendo, ¿no afecta el pulido? La resina de ahí. No, tiene buenas propiedades, no se desgrana, digamos, el material. Y pero se va a terminar gastando igual que se gasta el propio metal. Por O eso sea, lo va junto tirando con... para limpiar. En realidad se gastaría más rápido, porque sería más blando, la baquelita que el metal. Sí, pues eso. Pero si yo logro hacer una presión constante, no me va a pasar eso. Ah, listo. Uno no está como el riesgo de que hagamos más presión en un lado que en otro y Sí, nos claro. quita el Cuando lo paralelismo. hago a mano, nada me asegura Está bien. que pierda el paralelismo entre caras. Es una cuestión de práctica y de ir llevándolo. De hecho, cuando vayan al microscopio, van a ver que si hacen un barrido, van a perder el foco y van a tener que ir corrigiendo el ajuste. ¿Sí? Pero eso sí pasa. Para que no pase, tengo que usar el cabezal. Está bien. O decirle a Federico, que tiene demasiada experiencia, y se ha pasado a manos de... metalografía. Si yo lo hago acá en la máquina y queda más o menos, y Federico lo hace a mano y queda bien, imagínate si le doy un equipo de esto a Federico. Al ángulo allá. No me la va a pasar, me va a seguir haciendo esto. ¿Quedó claro esto? ¿Cómo es? Sí. Entonces, bueno, me sirve para lograr ciertas características que me sirven en el micro y preservar la muestra, todo esto, no solamente para agarrarlo con la mano. ¿Bien? Bien, ahora que ya sabemos todo esto, quedaría un paso, que sería el ataque para que revele la microestructura. Ok. Entonces, vamos a la bacha. Vieron que vamos recorriendo todo el laboratorio. El caminito está diseñado para hacer un recorrido de esta manera que sea didáctico. ¿Bien? Seco bien la muestra porque lo que voy a hacer es poner un reactivo ácido y si está mojado puede tener alguna reacción. Con el Ácido agua. nítrico es. Bueno, ahí hablemos de reactivos. Si voy a estar trabajando con acero al carbono, tengo que usar nital, que es ácido nítrico al 2%, el resto alcohol. Si voy a trabajar con inoxidable,
uso agua regia, que además de nítrico tiene clorhídrico, Ok. ¿bien? Pero ya se pone, hay que tener campana para trabajar con eso. Se pone agresivo. Sí, aparte se prepara un poquito y después lo tenés que tirar. Para tirarlo no podés tirar el ácido de eso, Con la la bacha. cañería, así nomás. Entonces lo tenés que neutralizar. Lo tenés que rebajar o ponerle una base para neutralizar el pH. Llegar a 7 y cuando tiene pH 7 lo tiro a la cañería sin problema. ¿Con hidróxido o solo con agua? No, lo puedo hacer con agua. Si tengo una base, mejor. Ahora, ¿qué pasa? Para conseguir los componentes tengo que estar con cedronar, porque no te venden así como así. No tenemos campana, entonces acá trabajamos cero de carbono nada más. Ok. Digo trabajamos porque el ITU presta servicio para algunos clientes privados. Lo que voy a hacer ahora es, fíjense la pinza, cómo está. O sea, Sí. es muy corrosivo, y Corroía. reactivo. Entonces, si yo no tengo la precaución de esto, o sea, manejo muy pocas cantidades, pero al ser tan corrosivo, si yo abro esto y lo empiezo a inhalar, toda la vía respiratoria va a estar irritada, ¿sí? Puede ser bastante grave. Entonces acá yo tengo la máxima concentración que se vende y acá lo tengo rebajado al 2%. Ok. En una bandeja por si se cae antiderrame. Fíjense que hasta la bacha tiene manchas de corrosión que es inoxidable. ¿Bien? Lo que voy a hacer, esto también es experimental. El tiempo de ataque es totalmente experimental. Cuando yo pongo el reactivo acá y empiezo a ver que se empieza a opacar la superficie, tengo que eliminar el resto del reactivo con alcohol y ir al microscopio a ver qué pasó. Si está sobreatacada la muestra, voy a empezar a ver manchones negros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo soluciono? Pulirlo de nuevo y atacarlo otra vez. O puede ser que le falte ataque y que no esté del todo la microestructura revelada. Le pongo unas gotitas. Bien, y lo dejo actuar hasta que empiece a opacar. Una vez que está, tomo el alcohol y le saco todo el excedente. Bien, una vez que ya está enjuagado con alcohol, lo puedo enjuagar con agua un poquito y ya lo puedo secar para ir al microscopio y verlo. Obviamente en esta muestra, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver la microestructura del acero? Debería. Fíjense que le hice una lijadita así nada más. O sea, voy a ver un montón de líneas cruzadas, gruesas, y por ahí se deja entrever algún que otro grano, ¿sí? Pero no es lo óptimo, tiene que estar, para micro tiene que estar pulido. Ahora yo puedo hacer una macro. La macro es para ver a simple vista Deformaciones Les voy a mostrar mejor un ejemplo. Acá vienen inspectores de soldadura que vienen acá y van a ver los Federico también para certificar procedimientos de soldadura y calificar soldadores. Entonces es una probeta, si me siguen. Estos son cupones de soldadura, son más grandes en realidad, y se van cortando para diferentes pruebas. Se hacen ensayos no destructivos, se hace ensayo de tracción, van a ver los Federicos, le hacen ensayo de tracción, de plegado, ¿bien? Y acá vienen para que yo les mida dureza, o sea, me dicen, hacen macro y dureza. Y digo, ¿por qué macro y dureza? Y ahora les voy a explicar. Voy a buscar unas muestras. Yo les puedo apoyar. Esto es una probeta de soldadura. Me la traen así a mí. ¿Bien? Y me dice, medí la dureza por favor, hacer una macro y medí la dureza. Está bien. Tengo que medir la dureza en dónde? En el cordón y alrededor. Material de aporte, material base y SAC. ¿Sac? SAC, zona afectada con Z, zona afectada por el calor. Ah, alrededor de la soldadura. Claro, así. Sería una cosa que yo tengo. La proeza, que viene así.
y vienen todos los cordones. Y acá tengo la zona afectada por el calor, ¿sí? Tengo el material base 1, material base 2, material de aporte, y acá tengo el SAC 2 y acá tengo SAC 1. Tengo que medir dureza acá, dureza ahí, acá y acá también. 3 corridas de dureza. ¿Para qué? Para ver si la dureza es homogénea y no se produjo martensita en el SAC, que es donde se va a fisurar la soldadura. Entonces, ¿cómo voy a hacer para medir eso que me aticé ahí en esta probeta? Si no veo nada, tengo que ser preciso. Entonces le hago un lijado y después lo ataco con el reactivo y para que se vea así. Ahí está atacada la probeta y ahí se pueden ver las fases de la soldadura para que yo pueda medir con precisión. Esos son 2 materiales diferentes, fíjense, un acero carbono y un acero inoxidable. El inoxidable, el SAC no lo ataca el nital, pero me deja bastante claro. Esos son 2 aceros de carbono 45, profe. y 45. Eso quiere decir que vamos para allá. Gracias. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a abrir el agua A ver, che. para que refrigere Permiso, así grabo. Permiso, y vamos a apagar esto. Así grabo. Y ahora contamos 15 minutos para que se enfríe la muestra. Ah, bueno. Porque si yo abro ahora esto, va a salir como una vela fresca, ¿no? Va a perder, va a quedar bastante amorfo, digamos, sin forma. Entonces ahora le vamos a dejar 15 minutos que refrigere y vamos a ver después cómo sale la galletita maíz. ¿Vamos? ¿En qué estaba yo? Bueno, les mostré las muestras de soldadura. Entonces, este equipo y esos ataques también sirven para ese tipo de controles. Eso es macro, no veo la microestructura, a no ser que me lo pidan. Podría ver cómo va cambiando el grano en la soldadura. Es un tratamiento térmico la soldadura. Entonces en el SAC a veces se ve que el grano es mucho más chico y más tupido, ¿sí? Entonces ahí es donde se puede llegar a formar, depende de los materiales que esté soldando, martensita y se fragilice, se fisure por ahí la soldadura. ¿Bien? Además de eso, Federico le realiza ensayos de tracción, de plegado, ¿bien? Depende qué tipo de dureza, también ellos pueden medir micro dureza, tienen el equipo para hacerlo. Y acá, bueno, yo mido dureza en Roswell B, Roswell C, en los puntos que les dije. Como verán, el SAC es muy finito y tengo que ser preciso a la hora de medir. Por eso tengo que atacarlo y hacerle la mano. Ahora lo que vamos a hacer, los invito yo a que vean alguna microestructura típica en el microscopio. Tenemos aquellos 2 gemelos, son igualitos y tengo otro de platina invertida. ¿Bien? El de platina invertida estaba conectado a ese monitor que lamentablemente ya se jubiló, no está funcionando. ¿Qué quiere decir? Que esto era comunitario. Todo lo que podía ver yo con un interruptor lo podíamos ver todos acá. Como no puede ser, yo preparé una muestra en cada uno y van a ser filites, van a ir pasando por los 3. Allá hay un acero al carbono, ¿sí? Acá hay un inoxidable y acá hay una fundición gris. ¿Estamos? Entonces yo les explico ahora cómo manejar el microscopio para que ustedes puedan hacerlo. Cada uno tiene su cámara de fotos, pero la verdad es que esto ya está obsoleto, porque es arroyo, era por revelado químico. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, sacar esto, poner una cámara digital en cualquiera de esos y poder conectarlos a una PC para poder que, por ejemplo, acá para medir el número de granos CTM, que necesito una retícula,
¿Sí? ¿Cuánto era la 100x y cuánto era la sección que tenía que ver? Una pulgada cuadrada, ¿no era? ¿Sí? ¿Y qué pasaba dentro de esa pulgada cuadrada a 100x? ¿Qué contaba? El número de granos. Los granos, los metía en una formulita y me da el número de granos STM. Sí. Con eso me da una idea, podía buscar en bibliografía de qué material era. También vemos Sí. la forma de los granos, como de ver si están más globulares o... Sí. Laminar. Ahora, cuando yo veo acá en el microscopio, ¿son todos los granos iguales? No. 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 Vas a tener de cementita, de perlita, No. dependiendo del tipo de acero. Sí, ponerle que sea un 1010 o 1020, que es como lo que van a ver acá, es casi todo ferrita, no tengo perlita y se ve el grano en una superficie clara con el límite de grano. ¿Qué pasa? Cuando yo corto, a veces agarro la punta de un grano y la mitad de un grano, entonces no se ve todo igual. Por eso se cuentan granos, medio grano, todo eso. ¿Bien? Bueno, acá ¿cómo van a hacer? Esto lo pueden regular al tamaño de su cara. Bien. Y acá también pueden regular este. Y acá al costado tengo una perilla grande y una perilla chica. Con esto puedo subir y bajar la mesa. Con la perilla grande subo y bajo rápido y con la chiquitita hago foco de forma controlada, muy despacio. Fíjense que la distancia que maneja del objetivo a la muestra es muy corta, entonces si van a intentar hacer un barrido y hacer foco, háganlo con la perilla chica. ¿Bien? Y acá estas dos perillas que cuelgan son para desplazar la mesa en X y Y. ¿Bien? Con esta desplazo en X, con esta desplazo en Y. Entonces puedo hacer un barrido por toda la muestra. Acá tiene un revólver, ¿sí? Para manejar diferentes aumentos. Yo les aconsejo que usen el que está acá, que está muy bien ese. ¿Cuál aumento es ese? Acá tienen un machete con colores y lo que significa cada uno, para que lo vean ustedes mismos, ¿sí? Ahí bueno, tengo otro objetivo, lo mismo, lo pueden adaptar a su cara, la idea es que pongan los dos ojos y con los dos ojos puedan ver un solo campo. ¿Estamos? No empiecen así para un lado para el otro. Y acá tenemos el de platina invertida, que también se regula. En el ocular tenemos 10 por y lo multiplicamos por el lente que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el normal y el de platina invertido? Acá necesito dos planos paralelos porque la superficie a estudiar está acá arriba. Y acá necesito solamente un plano. Este otro no influye si es paralelo o no, porque está directamente apoyado en el... Y vemos a través del platillo. Sí, está bajo el lente. ¿Sí? Bueno, esto tiene una cámara de video que se conecta ahí. Bueno, todo eso, la idea es en algún momento reemplazarlo. ¿Bien? Los dejo con las muestras que vayan pasando. Profe, ¿se puede usar alguna cámara de teléfono para poder Lo que grabarla? ustedes quieran, pueden sacar fotos. Pero digo, Sí, se tendríamos puede. que sacar la No, cámara acá, por acá lo ahí sacas. mismo. Si enfocás bien, lo sacás. Hay gente que ha sacado brillante. Mira. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros